Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a iniciar un nuevo tema que corresponde a las enzimas. Ya en eCampus les he pasado la bibliografía correspondiente. También hemos hecho una pequeña encuesta anónima y sin puntaje para que yo me dé cuenta de cuál es el estado que ustedes tienen de conocimiento de estas moléculas. Entonces, de esa manera, eso me permite elaborar el tema de una forma más didáctica, haciendo énfasis en las partes en las que ustedes tienen mayor cantidad de falencias. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase indicando cuál es la utilidad clínica que tiene el estudio de las enzimas. Ustedes esto ya han podido observarlo a través de un pequeño video que les he pasado. ¿De dónde radica la importancia del estudio de las enzimas en medicina? Bueno, simplemente para resumir lo más rápido posible, lo más corto posible, vamos a decir que las células vivas obtienen energía y nutrientes a través de reacciones químicas constantes y ordenadas. Es decir, que cuando nosotros consumimos alimentos, estos alimentos tienen que ser degradados, obviamente, están en forma compleja, en forma grande, y esta degradación para poder ser absorbidos a nivel intestinal, obviamente requiere de la presencia de cierto tipo de moléculas orgánicas conocidas con el nombre de enzimas. Todas estas reacciones de degradación, por ejemplo, se van a producir en condiciones constantes. Si bien no es el caso de la degradación a nivel del estómago, porque sabemos que el ácido clorhídrico tiene un pH muy bajo, ¿sí? Muy bajo, y a nivel del intestino el pH más bien es muy alto. Entonces, pero una vez que son absorbidas o son absorbidos mejor estos nutrientes, el pH va a ser próximo a la neutralidad. Entonces, solamente tenemos esa diferencia de pHs a nivel del estómago y a nivel del intestino. Pero en el resto del organismo, el pH es próximo a la neutralidad. Se encuentra entre 7.35 y 7.45. Y estos nutrientes que han sido degradados a nivel del estómago y han sido absorbidos o terminados de degradar y también absorbidos a nivel intestinal, van a pasar a circulación sanguínea en la sangre o a través de la sangre, van a ser transportados hasta el hígado, y en el hígado el pH es próximo a la neutralidad. Y simplemente, para no entrar en mayor detalle, la glucosa, una vez que llega al hígado, tiene que ser almacenada. ¿Y cómo se va a almacenar? A través de una serie de enzimas que van a ser activadas o van a ser inhibidas por acción de la insulina. Entonces, aquí ya estamos uniendo un tema anterior que corresponde a los polipéptidos de importancia biológica, cómo actúa la insulina o cómo actúa el glucagón. Además, la temperatura a la cual se realizan estas reacciones químicas es cercana a 37 grados centígrados. Sabemos que la temperatura en nuestro organismo está entre 36 y 37 grados centígrados. Entonces, estas condiciones de pH próximo a la neutralidad y una temperatura cercana a 37 grados centígrados podría hacer inviable, imposible que se produzcan ciertas reacciones químicas o que se produzcan a una velocidad no compatible con la vida. Es decir, que la velocidad de la reacción química en estas condiciones de neutralidad prácticamente del pH y una temperatura de 37 grados centígrados
harían que las reacciones químicas no se produzcan a una velocidad importante, compatible con la vida. Entonces, para poder acelerar la velocidad de estas reacciones, para poder acelerar la velocidad, existen unas moléculas que se denominan catalizadores. Un catalizador es una molécula que acelera la velocidad. Son catalizadores específicos, altamente selectivos. Enseguida vamos a ver por qué son altamente selectivos, denominados enzimas y que hacen compatible la velocidad de las reacciones en estas condiciones de un pH próximo a la neutralidad y una temperatura cercana a 37 grados centígrados. Incluso estas enzimas, en el caso de las enzimas digestivas, por ejemplo, que tienen un rango de acción más bien a un pH ácido, muchas moléculas podrían desnaturalizarse, sobre todo las proteínas. Sabemos que el pH va a producir la desnaturalización de las proteínas, es decir, la pérdida de la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, simplemente vamos a tener moléculas lineales. Entonces, cuando hablemos justamente del metabolismo, vamos a hablar ya específicamente de cómo ayuda o perjudica, tal vez, el pH con relación a la acción de las enzimas. ¿Qué características debe tener o puede tener o tiene que tener mejor una enzima, una molécula para ser considerada una buena enzima? En primer lugar, la elevada eficacia catalítica. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima tiene que ser capaz de aumentar millones de veces la velocidad con la que se va a producir una reacción química. Entonces, no es que aumentan un poquitito, sino aumentan millones de veces la velocidad de las reacciones químicas. ¿Cómo producen este aumento en la velocidad? Vamos a estudiarlo cuando veamos cinética enzimática. ¿Sí? Entonces, pero ya les adelanto un poquito. Lo que hacen es disminuir la velocidad de activación. Entonces, al disminuir la velocidad de activación, mucho más rápidamente se va a producir la reacción química. Otra característica importante, la enzima que actúa en esta reacción química, después de que ha producido la reacción química, regresa a su estado inicial. Es decir, que la enzima no va a ser consumida en la reacción química. No forma parte de la reacción química. Vuelvo a repetir, esta reacción química se produce en presencia o no de la enzima. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que la enzima va a aumentar la velocidad con la cual se van a formar los productos. Por eso es que una vez que se produce la reacción química, se recupera la enzima y esta enzima es capaz de volver a iniciar una nueva reacción química, un nuevo ciclo catalítico. 3. Son catalizadores específicos. Vamos a ver que cada una de las reacciones químicas en nuestro organismo tiene su propia enzima. Es decir, que si una enzima cataliza, por ejemplo, la formación de glucógeno a partir de la glucosa en el hígado, esta enzima solamente forma glucógeno, nada más. No puede
hacer lo contrario, es decir, degradar al glucógeno para formar glucosa. Son catalizadores específicos para el tipo de reacción química, es decir, que si hidrolizan, solamente hidrolizan, y para los compuestos sobre los que actúan. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo concreto. Si estamos hablando, por ejemplo, de la sacarasa, que enseguida la vamos a ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos la sacarasa. Es una enzima. Y es una enzima muy importante. Es una enzima digestiva. Actúa a nivel de la digestión de la sacarosa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sacarasa? Lo que hace es hidrolizar, va a romper enlaces. ¿Y sobre quién actúa? Específicamente sobre la sacarosa. Y la sacarosa es el azúcar común de mesa. Es el azúcar con el que endulzamos nuestro café. Y vamos a ver cuando hablemos de hidratos de carbono que esta sacarosa está formada por 2 monosacáridos. Es un disacárido y está formado, esta sacarosa está formada por un lado, una glucosa y por otro lado está formada por una galactosa. Entonces aquí estamos viendo la especificidad que tiene esta enzima. Esta sacarasa actúa sobre la sacarosa. ¿Y qué hace? Va a romper el enlace y nos va a dar lugar a la liberación de una glucosa y de una galactosa. Y estos monosacáridos fácilmente van a poder ser absorbidos. No se puede absorber una molécula tan grande como la sacarosa. Entonces, es importante la acción de esta enzima. Y esta sacarasa solamente actúa sobre la sacarosa. Hay otro hidrato de carbono que también puede ser ingerido a través de la dieta, como por ejemplo la lactosa. Pero la lactosa no va a ser degradada por la sacarasa, sino que la lactosa obviamente tendrá que ser degradada por otra molécula que se llama lactasa. Entonces, son específicos para el tipo de reacción que están haciendo, cortar. Y para los compuestos sobre los que actúan. La sacarasa solo actúa sobre la sacarosa. La lactasa solamente actúa sobre la lactosa. Y por último, su actividad puede ser regulada. La actividad de estas enzimas va a ser regulada por mecanismos celulares de acuerdo a las necesidades metabólicas. Y aquí, para dar un ejemplo, regresamos nuevamente a la insulina y al glucagón, solo para tener un ejemplo de algo que ya conocemos. Y ustedes saben que cuando se produce la ingesta de alimentos y aumentan los niveles de glucosa circulante, inmediatamente el páncreas va a liberar insulina. Y la liberación de insulina tiene diferentes acciones, pero la que nos interesa en este momento, por ejemplo, es la acción que tiene a nivel del hígado. ¿Qué va a hacer la insulina en el hígado? Va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno hepático. ¿Y cómo es capaz de almacenarme la insulina? Glucosa en forma de glucógeno hepático a través de la activación de ciertas enzimas responsables de la glucogénesis.
Entonces se activan las enzimas que van a formar, que van a sintetizar glucógeno y se inhiben aquellas enzimas que más bien degradan el glucógeno. Entonces se inhiben las enzimas responsables de la glucogenólisis. Por eso es que la actividad de estas enzimas puede ser regulada de acuerdo a las necesidades metabólicas. Si más bien no consumimos alimentos, pues las enzimas responsables de almacenarnos glucosa se inhibirán y se activarán las enzimas responsables de generar nuevas moléculas de glucosa. ¿Está comprendido, chicos? Sí, doctora. Muy bien, vamos a continuar. Por lo tanto, las enzimas son componentes esenciales para la célula. ¿Qué hacen estas enzimas? Permiten que se produzcan las reacciones necesarias para el desarrollo en forma ordenada, regulada y adaptada a las necesidades del organismo. Si nosotros volvemos al caso anterior de insulina y glucagón, entonces, dependiendo si mi organismo necesita energía, se activarán las enzimas responsables de liberar glucosa. Si mi organismo está más bien con un exceso de glucosa circulante, pues vamos a almacenar esa energía en forma de glucógeno hepático. Nuevamente, las enzimas presentan especificidad de sustrato. Ya sabemos y hemos puesto el ejemplo anterior. También en el caso de las enzimas que almacenan glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Son específicas. Solamente van a poder actuar sobre la glucosa y convertirla en glucógeno. Cada reacción requiere su propia enzima. Aquí tenemos una pequeña imagen que ya nos estaría explicando un poquitito qué es lo que sucede. Esto lo vamos a ver a detalle cuando hablemos de cinética enzimática, pero ¿por qué aumentan la velocidad de las reacciones? Entonces, aquí tenemos el sustrato, aquí tenemos con enzima la curva azul y sin enzima la curva roja. Entonces, si aquí está el tiempo transcurrido para que se formen estos productos, obviamente que con presencia de enzimas, lo que va a hacer la enzima es disminuir la energía de activación. Es decir, que rápidamente se va a producir la reacción química. Y si se produce rápidamente la reacción química, en poco tiempo vamos a tener lo que nos interesa, los productos. En cambio, si es que no hay presencia de enzimas, el tiempo para que se inicie la reacción química es muy largo y en gran tiempo recién vamos a tener la formación de los productos. Entonces, esa es la acción que tienen las enzimas. Disminuyen la energía de activación para que se produzca la reacción química. Bueno, esto vamos a explicar a mayor detalle cuando hablemos en el siguiente tema de la cinética enzimática. Para que la enzima sea capaz de cumplir su función, es necesario entender qué es un sistema enzimático. Un sistema enzimático es un conjunto de sustancias que van a producir, que participan en una reacción química. Entonces, básicamente, una reacción química está formada por un sustrato o varios sustratos y un producto
o varios productos, dependiendo si es una reacción de síntesis o es una reacción de degradación. En este caso tenemos una reacción de degradación, es decir, que una molécula compleja se degrada a moléculas simples. Entonces tenemos un sustrato y tenemos dos productos. Aquí están la molécula que les había indicado. Tenemos a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Aquí está. Y esta azúcar de la leche va a ser degradada por acción de una enzima que se llama lactasa. ¿Y qué es lo que va a hacer esta enzima? Esta enzima lo que va a hacer es romper este enlace. Eso es lo que hace esta enzima. Rompe este enlace que se llama enlace glicosídico. ¿Y qué vamos a tener de producto? Vamos a tener una galactosa y vamos a tener una glucosa. Entonces, esa es la acción que tiene la enzima lactasa, la lactasa. Este sistema enzimático, entonces, está formado por el sustrato, el producto y la enzima. Muy facilito de recordar, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Ahora, ¿en qué medio se producen estas reacciones químicas? En nuestro organismo. Aquí está. En un medio acuoso. ¿Qué quiere decir? Que todas estas reacciones químicas se producen en presencia de agua. Siempre en presencia de agua. Bueno, este sería un sistema enzimático muy sencillo. Muchas reacciones químicas se producen simplemente de esa forma en nuestro organismo. Pero hay otras reacciones químicas que no solamente necesitan de la enzima, sino que necesitan de una segunda molécula orgánica, no proteica, porque hemos dicho que las enzimas son estructuras proteicas, que recibe el nombre de coenzima. ¿Qué es una coenzima? Es una pequeña molécula orgánica que se une a la enzima. Aquí se va a unir a la enzima para formar una estructura más grande que recibe el nombre de holoenzima. Entonces se va a unir esta coenzima a la enzima y nos va a formar la holoenzima. En este caso, tenemos un participante más del sistema enzimático. Y es importante el indicar que si una reacción química necesita de la presencia de la enzima, esta reacción química, cuando la enzima está ausente, se desarrolla de igual forma. Pero ¿cuál es la diferencia? La velocidad en la que se va a producir el producto. Pero si es que una reacción química necesita de coenzimas y no existe la coenzima, la reacción química no se produce, no se produce. Siempre que una reacción química necesite, no todas las reacciones químicas necesitan coenzimas, pero si una reacción química necesita de la coenzima y no hay coenzima, la reacción química no se va a desarrollar,
la reacción química no se produce. ¿Está claro? Aquí está. Las coenzimas, la enzima es capaz de recibir o de ceder un fragmento químicamente activo proveniente del sustrato. Las coenzimas no se consumen tampoco en la reacción química y solo actúan captando o liberando grupos. Las coenzimas no forman parte de la cadena polipeptídica de la enzima y son de pequeño tamaño. Y lo que les decía, no todas las reacciones químicas necesitan de coenzimas, pero cuando la reacción química requiere de la presencia de las enzimas, de las coenzimas, y estas no están presentes, la ausencia va a impedir que se produzca la reacción química. Entonces, vuelvo a repetir, no todas las reacciones químicas necesitan coenzimas, pero cuando una reacción química necesita de la presencia de la coenzima y esta no está, la reacción química no se produce, a diferencia de las enzimas. Las enzimas lo único que hacen es aumentar la velocidad de la reacción química. Pero en presencia o en ausencia de la enzima, la reacción química se produce. En el caso de las coenzimas, no. Si la reacción necesita de una coenzima y esta no está presente, la reacción química no se va a producir. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuáles son las principales coenzimas? Tenemos 5 coenzimas que son muy importantes y ustedes ya las conocen. ¿Por qué? Porque son la forma activa de las vitaminas del complejo B. Así, por ejemplo, tenemos al dinucleótido de nicotinamida y adenina, el NAD, o el mononucleótido de flavina y el dinucleótido de flavina y adenina, que son coenzimas. Estas coenzimas pueden estar en forma oxidada, simplemente así como NAD, o pueden estar en forma reducida. ¿Cómo sabemos que están en forma reducida? Porque presentan un hidrógeno. No nos olvidemos que de acuerdo a las diferentes teorías, las reacciones pueden oxidarse o pueden reducirse, ya sea liberando electrones o liberando protones. Y hemos dicho que los protones están representados por el hidrógeno. Entonces, la forma oxidada sería sin hidrógeno y la forma reducida sería con hidrógeno. El NAD es la forma activa de ¿cuál de las vitaminas del complejo B? B3, doctora. Correcto. Es la forma activa de la vitamina B3. El FMN o el FAD, que estarían en formas oxidadas y con hidrógeno en forma reducida, va a ser la forma activa ¿de qué vitamina? B2, doctora. B2. El pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa, que se abrevia como TPP. B1, doctora. B1. El fosfato de piridoxal o simplemente PAL. B6, doctora. B6. ¿Y la coenzima A? B5. B5. La vitamina B5. No nos olvidemos que la coenzima A puede unirse al ácido acético para formar la acetilcoenzima A.
muy importante dentro de nuestro metabolismo. Entonces, estas son las principales coenzimas. ¿Cómo se nominan, cómo se escriben, cómo se las llama a estas moléculas? La nomenclatura para describir a una enzima puede ser a través de dos formas. Tienen dos nombres cada una de las enzimas. Un primer nombre, que es el nombre corto, es el que se recomienda utilizar porque es un nombre muy sencillo. Siempre terminan en asa. Fíjense que el nombre largo, el nombre sistémico, también termina en asa. Tiene un sufijo asa. ¿Qué pasa con el nombre corto? El nombre corto, esta terminación asa va a estar unida al sustrato y va a describir su acción. Entonces, si nosotros ponemos como ejemplo la sacarasa, el nombre de esta enzima, sacarasa, es un nombre corto. Es un nombre corto. Terminación, asa. Y nombre del sustrato, sacarosa. Entonces, este es un nombre corto. Tenemos la terminación asa y sobre quién actúa, sobre la sacarosa. Otras enzimas, además de tener sobre quién actúan, ¿sí?, van a describir su función. Así, por ejemplo, tenemos la enzima creatinquinasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es romper a esta creatina. Entonces, eso es lo que va a hacer. Tenemos el sustrato, la creatina y su acción. En cambio, el nombre sistémico, el más largo, es un nombre completo. ¿Por qué? También termina en asa, tiene una terminación asa, pero va a producir una descripción completa de la reacción química y va a incluir todos los nombres de los sustratos participantes. Esta misma enzima, la creatinquinasa, que es el nombre corto, el nombre completo de la enzima es ATP creatinfosfotransferasa. Entonces, obviamente es un nombre más complicado, es mucho más difícil recordar este nombre que este otro. Entonces, ¿cuáles son los sustratos? La creatina y el ATP. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a transferir el grupo fosfato, le va a quitar este grupo fosfato a la creatina para liberar energía. Entonces, es un nombre mucho más complejo. Los nombres que se utilizan son los nombres cortos, mientras que en reacciones o en estudios de investigación, el nombre que se va a emplear es el nombre largo. Entonces, no se preocupen, los nombres de las enzimas que nosotros vamos a utilizar son con nombre corto, siempre el nombre corto. Y para concluir, rápidamente vamos a ver el tipo de reacción química que son catalizadas por estas enzimas. Las enzimas se van a clasificar en 6 grandes grupos. Todas las enzimas están incluidas dentro de alguno de estos grupos. Habíamos indicado que las enzimas son catalizadores biológicos y por lo tanto son moléculas encargadas de acelerar las reacciones químicas de los organismos. Todas estas son proteínas y se las clasifica en 6 grandes grupos. ¿Cuáles son estos 6 grandes grupos? Por un lado tenemos a las oxidorreductasas, luego tenemos el orden, no hay problema, a las transferasas, a las hidrolasas,
a las ligasas, a las isomerasas y finalmente a las liasas. Vamos a ver rápidamente, no es necesario que ustedes recuerden la reacción química, simplemente nos interesa saber qué función cumplen las oxidorreductasas. Ya su nombre nos está diciendo, van a catalizar reacciones de oxidorreducción. Y sabemos que una reacción de oxidorreducción va a producir la oxidación de un compuesto y la reducción de otro. Es decir, la transferencia ya sea de hidrógenos o de electrones de un sustrato a otro. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo simplemente. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el lactato que va a ceder este hidrógeno al NAD oxidado. Y como consecuencia de ceder este hidrógeno al NAD oxidado, vamos a tener el NAD reducido. Este se reduce. ¿Y qué le va a pasar al lactato? Se va a oxidar a piruvato. Entonces, efectivamente, se trata de una reducción de oxidorreducción. Uno se oxida y el otro se reduce. Esas son las reacciones de oxidorreducción, catalizadas por enzimas que se llaman oxidorreductasas. Las transferasas, ¿qué es lo que hacen? Las transferasas lo que hacen es transportar un grupo funcional de una molécula a otra. La transferencia de este grupo funcional puede contener carbono, nitrógeno o fósforo. En este caso estamos transfiriendo un grupo metilo formado por carbono e hidrógeno. De la serina hasta esta molécula que se llama THF. ¿Y qué es la molécula esta THF? Es el tetrahidrofurano. Va a transferir. ¿Y cuál va a ser el producto de esta transferencia? Vamos a tener al tetrahidrofurano metilado. Aquí está el grupo metilo que ha sido transferido. Y este tetrahidrofurano activo o metilado es la forma activa del ácido fólico. ¿Y quién recuerda qué vitamina es el ácido fólico? B12, doctora. No, esa es la cianocobalamina, es la B12. El La ácido B9. fólico La vitamina B9. es la vitamina B9. Entonces, lo que estamos haciendo es activar al ácido fólico. Y la serina, que es un aminoácido, se convierte en glicina. Entonces, aquí lo que nos interesa es que se está transfiriendo un grupo funcional. Un grupo funcional. Las hidrolasas, ¿qué es lo que hacen las hidrolasas? Ya su nombre nos está diciendo. ¿Qué hará una hidrolasa? ¿Qué hará, chicos? Meter moléculas de agua. Hidrolizar. Meter moléculas de agua, eso es lo que hacen las hidrolasas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy importante en nuestro organismo. La urea es un producto de desecho. Es una molécula que se elimina juntamente con la orina. Es la urea. Pero, ¿qué sucede?
cuando un paciente tiene una infección urinaria causada por una bacteria, por ejemplo, por Proteus, que es una bacteria, es una enterobacteria, es un cocobacilo gram negativo. Este Proteus es capaz de liberar una enzima que se llama ureasa. ¿Y qué hace esta ureasa? Esta ureasa corta la molécula de urea. ¿Por qué? Porque va a meter moléculas de agua a estos niveles. ¿Y qué es lo que me va a producir el ingreso de moléculas de agua a esta molécula de urea? Me va a producir la liberación de dióxido de carbono, pero me va a producir la liberación de amoníaco. La urea se va a degradar hasta amoníaco. ¿Y cuál va a ser la forma en la que nosotros podemos sospechar que esta paciente, no nos olvidemos que la mayoría de las infecciones urinarias las padecen las mujeres? Es muy raro que un paciente varón tenga una infección urinaria. En cambio, en las mujeres sí es muy común que una mujer tenga una infección urinaria. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esta mujer tiene una infección urinaria causada por una bacteria que degrada la urea a amoníaco? Porque el olor de la orina con la que se va a eliminar en esta mujer va a tener un olor amoníacal. El olor va a ser amoníacal. Y ya sabemos por qué. Porque esta enzima llamada ureasa es una enzima que se llama hidrolasa y está rompiendo los enlaces de la urea por adición de moléculas de agua. Y el producto final va a ser dióxido de carbono más amoníaco. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Las liasas. ¿Qué hacen las liasas? Las liasas desplazan dos grupos funcionales, dejando un doble enlace. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno. En este caso, lo que están haciendo es están rompiendo este enlace y están liberando este grupo carboxilo. ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en dióxido de carbono. Simplemente, eso es lo que va a hacer. Están rompiendo un enlace carbono-carbono. El piruvato se va a convertir en acetaldehído más dióxido de carbono. Eso es lo que hacen las liasas. Catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno. Las isomerasas, muy sencillo, lo que hacen es convertir una molécula en su isómero. ¿Y qué es un isómero? Un isómero es una molécula que tiene la misma fórmula general que otra. Aquí, por ejemplo, si nosotros contamos los carbonos de la metilmalonilcoenzima A, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. No estamos contando los de la coenzima A. La succinilcoenzima A tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y la coenzima A. La malonilcoenzima A tiene 1, 2, 3 oxígenos. La succinilcoenzima A tiene 1, 2, 3 oxígenos. Y finalmente los hidrógenos. 3 hidrógenos aquí más 2 de aquí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tienen la misma fórmula general. Pero ¿cuál es la diferencia? Espacialmente.
aquí nosotros podemos observar claramente que la metilmalonilcoenzima A tiene una ramificación. En cambio, la succinilcoenzima A es una estructura lineal, sin ramificación. ¿Cómo se puede lograr esto? Por acción de una isomerasa. Isomerasa. Lo único que ha hecho, no se ha liberado nada, simplemente este grupo carboxilo ha sido transferido a este lugar y se ha unido a este grupo metilo. Esas son las isomerasas. Y por último tenemos a las ligasas. Las ligasas lo que hacen es formar enlaces covalentes. Catalizan la unión de dos sustratos utilizando la energía proveniente del enlace de tipo pirofosfato del adenosin trifosfato. En estas reacciones siempre va a haber el consumo de ATP y la formación de ADP más fosfato inorgánico. Entonces, un ejemplo, unión de dos sustratos. Se van a unir dos sustratos. Aquí tenemos el piruvato, se va a unir al dióxido de carbono. Son reacciones de síntesis y nos va a formar una sola molécula que se llama oxalacetato. El tipo de enlace que permite esta unión del piruvato al dióxido de carbono es un enlace covalente. Y este enlace covalente requiere del suministro de energía. Entonces, esas son las ligasas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas. Y para terminar por hoy, en 2 segundos, ¿qué son las isocimas o isoenzimas? Las isoenzimas, iso quiere decir igual, son dos enzimas o más enzimas iguales, ¿sí? Es decir, es la misma enzima que cataliza la misma reacción química, pero que es sintetizada en órganos o por tipos celulares diferentes. Así, por ejemplo, nosotros tenemos la amilasa. La amilasa presenta, o como ejemplo, tiene más isoenzimas, dos isoenzimas. Una que se llama amilasa salival, que es liberada, que es sintetizada en las glándulas parótidas, y otra amilasa, también amilasa, que es sintetizada por el páncreas y que se llama amilasa pancreática. ¿Qué hacen estas amilasas? Tienen acción sobre el mismo sustrato, la amilosa. Degradan a la amilosa, que es una estructura que está formada o que se encuentra tanto en el almidón como en el glucógeno. Entonces, lo que hacen es degradar a la amilosa. Pero nosotros laboratorialmente podemos pedir que nos cuantifiquen amilasa salival. Si sospechamos, por ejemplo, de una parotiditis, o podemos pedir que nos cuantifiquen amilasa pancreática si sospechamos de una pancreatitis. Entonces, es la misma enzima. Las dos son amilasas, pero una proviene de la glándula parótida y otra viene de la glándula pancreática. Entonces, son isoenzimas. Catalizan la misma reacción química, pero son sintetizadas por células diferentes.
diferentes. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy Sí, bien. Si doctora. no tienen preguntas, entonces con eso habríamos concluido nuestro tema del día de hoy y veríamos el día lunes lo que corresponde a cinética enzimática.